Aquí estamos de regreso, son las 7:34. Me voy enterando de que el maestro José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso, que está aquí en el estudio, ¿es zurdo también? Sí, claro. Pero Sí. a mí me dicen así. Ah, Es sí. más, me dicen Ah, más así que por mi nombre. ¿zurdo? Sí. Sí, lo que pasa es que cuando uno es niño, joven, y a mí me gustaba mucho el béisbol. Sí. Y entonces, pues era zurdo. Entonces, la gente que no te conoce el nombre, pues no, el zurdo. Y en los tiempos en que ser zurdo era Sí, algo raro, ¿no? sí, claro. Todo, pues en parte todavía creo que somos entre el 7 8% de la población mundial. Sí. O sea, hay algo ahí, Y ¿no? como que el mundo no está hecho para los zurdos, ¿no? No, no, empezando con los mesabancos, ¿no? Exacto, sí. Empezando con es muy difícil que en una aula pongamos, de 40 pupitres, encuentres 5, 8, 10 pupitres para zurdos. Es más, en mi tiempo, ni en la primaria ni en la secundaria no existía. Todo Sí. está hecho para los derechos. Sí, lo bueno es que a mí en aquel tiempo me tocaron esos mesabancos como Dobles. para dos, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí no había ningún A problema. mí también. Esos mesabancos que tenían dos rueditas al frente y te Sí. ponías a jugar ahí con monedas. Sí, cómo no, exactamente. Yo procuraba sentarme a la izquierda para no estorbarle, Sí, para no sí. chocar Yo con me el... sentaba a la izquierda también. También, Sí. sí. Bueno, pues entonces, aquí dos zurdos aquí en el estudio, que es muy raro en una entrevista. La primera vez que tengo la oportunidad. El secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, termina la legislatura. Pues ya, Sí. ya falta poco, ¿no? Ya. Falta lo que le resta este mes y el mes que entra, ¿no? Así es. Y termina esta 63 legislatura, que es una legislatura muy especial. Por dos cosas la considero yo. Primero, esta 63 legislatura se da en un ambiente, en un medio de gobierno dividido. Es la primera de todas, por lo menos lo que yo he estudiado sobre el Congreso de Sinaloa, Como ¿no? usted ya fue diputado, ¿no? Fui diputado local Sí. 2001-2004, diputado federal 88-91. Entonces, de lo que usted recuerda en el Congreso del Estado, nunca se había presentado un caso de gobierno No, dividido. no, Eso es. siempre el poder legislativo había una correspondencia con el poder ejecutivo. Pues el eran del Ejecutivo mismo tenía la mayoría en el partido, Congreso. exactamente. Sí. Hoy la cosa fue diferente por primera vez. Y eso no es cualquier cosa, porque eso le permitió al Congreso, le permitió a los diputados, nos permitió a nosotros también, como también al Ejecutivo, una situación nueva, y tuvimos que aprender y fuimos aprendiendo. Ambas partes, yo creo que Ambas también, ¿no? partes, Sí, el claro, Ejecutivo, sí. ambas partes, ¿no? Recuerdo en el mes de diciembre del 2019, ¿no? Un encuentro muy fuerte entre el poder legislativo y el judicial por la aprobación del presupuesto, ¿no? Ya en la segunda vez ya disminuyó, y ya en la tercera fue, pudiéramos decir, más aterciopelado. Pero Es con el decir, judicial ambos fuimos aprendiendo. o con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo, Sí, sí, sí. el enfrentamiento fue muy fuerte Sí. en diciembre del 2018, ¿no? Fue bastante fuerte, ¿no? Sí. Ya después en el 19 y en el 20 las cosas fueron aminorando. Es que era muy difícil también para un ejecutivo aceptar que se le modificara su presupuesto en algunos puntos porcentuales, cuando lo normal era que a como llegaba se aprobaba, Así es. ¿no? Entonces, esa fue una situación muy interesante. Quiero resaltar, bueno, tenemos un poder ejecutivo, un gobernador que ha sabido llevarla bien con el presidente de la República. Eso también ha ayudado. O sea, no ha sido una relación ríspida como se ha manifestado en otros estados de la República, ¿no? Sí. Y la relación con nosotros también, con el poder, siempre hemos tenido buen trato, pudiéramos decirlo, ¿no? Obviamente que hay diferencia, ¿no? Y esas diferencias, pues,
se han venido manifestando. Esa es, creo, una condición muy importante en la cual ha venido navegando esta 63 legislatura. Y la segunda, pues es la pandemia. Claro. Esta 63 legislatura prácticamente el 40 o casi el 50% de su tiempo la ha vivido en esta condición que sorprendió al mundo. ¿Y la ¿no? pandemia sí afectó, digamos, el desarrollo de los trabajos legislativos? Sí, claro. Sí. La pandemia ha afectado el desarrollo del trabajo legislativo, el comercio, la economía en el mundo, no solo en Claro. Sinaloa. O sea, Sí, ha pero, trastocado todo. me refiero Sí, claro. a la productividad Nosotros del Congreso. rápidamente nos adecuamos y te quiero decir que contamos en el Congreso del Estado con el instrumental tecnológico de lo más moderno del país. O sea, inmediatamente nos asesoramos, aumentamos un internet como 5 veces su velocidad, capacitamos al personal que tenemos y bueno, hasta hemos ayudado a otras dependencias a que mejoren también su comunicación. ¿El equipamiento que hizo el Congreso fue como consecuencia de la pandemia? Bueno, Para efecto de claro, estar desde mejor luego, comunicados. desde luego. Eso es. Tuvimos que comprar la tecnología, los software, las computadoras, tener un internet de mucha mejor calidad. Sí, sí, inmediatamente nos adecuamos a todo eso. Hicimos los cambios legislativos a la ley orgánica que nos permitiera tener las sesiones virtuales. Sí. El Congreso ha venido reuniéndose, sobre todo en los últimos meses, sus sesiones son virtuales, ¿no? Sí, y sí, sí lo hemos visto y así lo hemos seguido también los medios. Ahora, después de todo esto, digamos, ya considerando el tema de la pandemia y todo lo que ha afectado, ¿el resultado es lo que esperaban, lo que preveían en cuanto a la productividad del Congreso? ¿Cómo se mide, por otro lado, la productividad? Yo creo que esta ha sido una legislatura productiva, porque por varias razones. En los parlamentos europeos es muy común que esos parlamentos se preocupen mucho por el cumplimiento de las leyes, porque normalmente se le pone mucho énfasis a la elaboración de nuevas leyes. Así es. Pero esta legislatura, una de sus características, que no es cualquier cosa y que a lo mejor no es muy tangible para muchas personas, es que es una legislatura que logró tener independencia del Poder Ejecutivo. Eso no es cualquier cosa, no es un producto cualquiera y no parece para mucha gente algo tangible, porque aparte de esa independencia de la que se goza en esta legislatura, logramos también aumentar mucho la vinculación en esta legislatura. Es decir, si se le ocurre al presidente de China el próximo martes ver qué está pasando en la Diputación Permanente aquí en Sinaloa, se conecta y va a poder ver. Es decir, tenemos un Congreso mucho más vinculado con la sociedad, con Sinaloa, con los sinaloenses. Fíjate que estábamos tan vinculados antes de la pandemia que en el primer año de trabajo de esta legislatura logramos realizar eventos en el Congreso de carácter legislativo y académico en igual cantidad que los 3 años de la legislatura 62. Es decir, esta es una legislatura que prácticamente es de puertas abiertas. Difícilmente vas a encontrar una persona que te diga que en esta legislatura su asunto no ha sido atendido, no lo han tratado, no se le abrieron las puertas, etcétera, etcétera. Ahora esta autonomía que está demostrada y está en varios episodios de esta legislatura, se da porque la mayoría de los diputados son de partido diferente al gobernador del estado, ¿no?
Sí, claro, claro. Porque digo, por lo que viene, que claro será otra legislatura, sí será la mayoría de los diputados pues del mismo partido Claro, del gobernador electo, ¿no? y yo espero que sigan deliberando con independencia, es decir, obviamente que reciban todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, pero que tengan la capacidad de discutirlas, Sí. ¿no? Y no nada más que porque vienen de un gobernador amigo o del mismo equipo, en fast track vas a aprobar las cosas. No, creo que hay que discutirlas. O sea, para decirlo un poquito más claro, no porque sea de Morena el gobernador, si es de Morena la mayoría del Congreso pasa tal cual, No, yo creo que Usted tiene está a favor de que se yo creo que discutan. tiene que Sí, discutirse. sí, Es algo que en esta legislatura se trabajó mucho, lo que se refiere a parlamento abierto. Es decir, todas las iniciativas antes de aprobarse, se hacían consultas ciudadanos, se invitaban a los involucrados. Eso también ayudó bastante también. eso es. Quiero Bien, resaltar sí, una característica de este Congreso, a ver, que no es cualquier cosa. Eh, Hemos logrado en esta legislatura economías por 81 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros entramos con el mismo presupuesto de la legislatura anterior, no lo incrementamos y año tras año nos sobraba dinero, ¿no? ¿y qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hemos hecho con ese dinero? Sí, Se nos presentó un problema porque en el terreno vecino al Congreso se construyó y era un lugar donde se depositaban las aguas pluviales y entonces tuvimos que hacer nosotros un sistema hidráulico por bombeo para extraer toda el agua que cae en el Congreso del Estado. de las lluvias. El Congreso del Estado viene siendo la parte más baja de una concavidad de una cuenca de aproximadamente 20-25 Ya ha hectáreas. tenido varias inundaciones, por Ha cierto. tenido varias inundaciones, en esta legislatura no ha tenido. Parte de ese dinero lo utilizamos en eso. Otra parte del dinero lo utilizamos, acuérdate, aquellas tormentas que hubo el 2018, 2019, que pegaron prácticamente en la parte sur del estado. Sí, Ahí destinamos una cantidad, creo el que huracán 10, Huila, 12, ¿no? el Huila, a la reconstrucción de viviendas, destinamos dinero para eso también. ¿Cuánto enviaron? Creo que entre 10 o 12 millones de pesos, Eso es. que junto con una cantidad que puso también el gobierno del estado, bueno, pues Sí. logramos hacer algo, ¿no? ¿Había hecho antes el Congreso algo así? Nunca había hecho eso el Digo, Congreso. primero reducir sus costos y utilizar ese recurso para atender problemas ingentes. No, el Congreso ¿No? no había destinado eso. Es más, nunca el presupuesto le alcanzaba. Normalmente cada año los congresos siempre estaban pidiendo y pidiendo más dinero. Y a nosotros nos sobró. Sí, Y no solo lo destinamos a eso, también lo destinamos a lo de la pandemia. Has de recordar, nosotros compramos implementos para los médicos, mascarillas, trajes, lentes y todo eso también. Y lo distribuimos en todas las dependencias de salud del Estado. ¿cuánto aportaron para apoyar? Creo que aproximadamente 20 millones, porque Eso también es. compramos alimentos también, Eso es. ¿no? Entonces nos sobró dinero sobre eso. O sea, de estos 80... De esos 80 millones, 80 millones, y sí. actualmente se está construyendo una obra de 35 millones de Sí. pesos ahí en el Congreso, también producto de estos ahorros, Sí, en los cuales pensamos albergar el archivo del Congreso y una unidad del área de fiscalización que se acaba de aprobar también. sí. Bueno, aquí tenemos Sí. una comunicación directa con la audiencia. Dice Juan Estrella, cuando el Congreso realizó esos cambios para seguir trabajando, no se les ocurrió, se habla de los cambios tecnológicos, el reforzamiento que hicieron, no se les ocurrió que las escuelas y en general el sector educativo también requerían ese tipo de inversiones. ¿Legislaron al respecto para que así fuera? Preguntan. Obviamente que sí, se han hecho modificaciones en la ley de educación. La compañera diputada Emilia Guerra ha sido muy activa en eso. Las adecuaciones, el presupuesto, eso depende
del Poder Ejecutivo, ¿no? Que además ha estado muy atento el secretario de Educación en todo ese aspecto, ¿no? Yo creo que sí se ha atendido, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Sí, Pero son cosas que también están al margen de sí, nosotros. claro. Tampoco nosotros Sí. podemos decirle interferir y meternos a las actividades del secretario de Sí, Educación, claro, el ¿no? Congreso aprueba el presupuesto Sí, anual, claro. ¿no? Sí, Y el claro. Ejecutivo lo va, Sí, es el que implementa, digamos, sí, el gasto. claro. Yo quiero aprovechar la oportunidad, nos quedan 5 minutos de entrevista Sí. con José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado, de esta legislatura que está ya prácticamente en la recta final, de lo que no se pudo hacer en un ejercicio de autocrítica, que es muy difícil en el sector público, creo que usted Sí. lo sabe. ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó a esta legislatura? ¿Qué le hubiera gustado como secretario general que se hubiera alcanzado como objetivo de lo que se planteó al principio y Mira, no se pudo? esta es una preocupación que tengo y que la he consultado con quienes han estado al frente también de la Secretaría General del Congreso. La dinámica de la sociedad en cuanto a presentar iniciativas siempre ha sido mayor que la capacidad del Congreso para, para resolver y Sí, para entregarle a la sociedad productos legislativos. Siempre. Es decir, es mayor la dinámica social. Y entonces, en concreto, ¿qué te diría? Bueno, yo creo que la próxima legislatura tendrá que hacer un mayor esfuerzo para disminuir el rezago legislativo que hay. Nosotros entramos a esta legislatura con rezago legislativo y la 62 encontró el rezago legislativo de la sí, C61. sí, sí. Es decir, es algo que tenemos que hacer un esfuerzo por disminuirlo. La llamada congeladora. La llamada congeladora. Ahora, ¿qué se necesita para eso? ¿Se requieren más diputados? ¿O se Yo requiere creo que se ocupa un mayor equipo que de la dirección jurídica, contratar a más abogados, a más personal de esa área, ¿no? Y porque también hay que decirlo, ¿no? Hay veces que un grupo parlamentario, un diputado, etcétera, etcétera, te presenta una iniciativa de ley que tiene 20 artículos, entonces te quiere presentar 20 iniciativas, una por cada artículo, cosas de ese tipo también, Ajá, también se dan, ¿no? También sí. se da sobre eso. Pero yo creo que esa eh, debe de ser una de las principales preocupaciones de la 64 legislatura, de cómo hacerse de un equipo jurídico mayor, ¿no? De tal manera que se le pueda dar una atención más pronta, más expedita al rezago legislativo. Yo creo que no hay congreso que no tenga rezago legislativo, No hay ¿no? congreso que no O tenga sea, va, rezago. va mucho más rápido, digamos, la actividad social en lo que se Claro, refiere a presentar claro. iniciativas La dinámica social va eso mucho es, más rápido. para modificar leyes, para presentar nuevas Exactamente. leyes. Y bueno, pues un congreso no es tampoco una panadería, ¿no? De que, a ver, dame 500 panes. Sí. Oye, quiero 500 leyes, espérame. ¿Por qué? Pues porque tienes que consultar a la sociedad. Y en lo esencial, entonces, en lo esencial considera que cumplió esta Yo legislatura. digo que sí ha cumplido. Eso es, muy bien. Aún con las adversidades de la pandemia y aún con esto de gobierno gobierno dividido, que obviamente generó situaciones de rispidez, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Y le pregunto finalmente, maestro Ríos Rojo, secretario general del Congreso, ¿qué reto le espera a la próxima legislatura? Considerando que, bueno, pues la mayoría será de Morena, que es su partido también, ¿no? Entiendo que tendrán el gobernador de Morena, gobierno ejecutivo Morena, legislativo Morena, prácticamente va a gobernar ahora sí Sinaloa completamente Morena con Rubén Rocha como gobernador electo. ¿Qué reto va a enfrentar, el reto más importante, la próxima legislatura del Congreso del Estado de acuerdo a su experiencia como secretario general? Yo creo que uno de los retos es, yo tengo confianza en la capacidad del
coordinador de Morena, Feliciano Castro, en su capacidad. Y yo creo que uno de los principales retos es armonizar los intereses de los diferentes grupos parlamentarios, ¿no? Yo creo que esa debe de ser es para mí la principal característica de quien está al frente de Jucopo. Eso es. Y tener, que la tiene ahorita, una comunicación permanente con los poderes, con el Ejecutivo, pero también con el Judicial. Con el Judicial. Debe ser mucha comunicación. Ese es para usted el reto más importante. Para mí es un reto muy importante. Armonizar entonces. Armonizar los diferentes intereses con los grupos parlamentarios. No llegar con la idea de que somos mayoría y vamos a sacar todo, etcétera, etcétera, y voy a aplastar a los otros. No. Construir una democracia donde se tome en cuenta a las minorías. Eso, ¿no? es. Bien, pues ahí está. Y es que a partir de ahí se pueden construir muchas cosas, ¿no? Claro. Si eso no existe, está muy difícil. Claro, en un las Congreso. cosas hay que tratarlas con respeto. Es tener presente siempre que un grupo parlamentario, aunque sea minoritario, puede estar presentando cosas muy interesantes y hay que retomarlas. Es decir, retomarlo mejor independientemente de quien venga. Eso es, venga de donde venga. Venga de si donde es bueno venga. para Sinaloa. Si es del grupo A, del Sí. grupo B, del grupo C, eso no importa. Si son rojos o amarillos Claro. o verdes o azules. Por eso, no importa, eso es. el próximo grupo parlamentario, ¿con quién debe de ser alianza? Pues con todos. Debe estar abierto a todos los grupos parlamentarios, a todos los diputados. Eso es, pues ahí está, desde la experiencia del secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo. ¿Y ahora dónde va? ¿Va a continuar ahí? Pues no hay nada seguro todavía. Sí. No sabemos cuál sería el futuro más inmediato, y más inmediato ahorita saliendo de aquí es ir a desayunar. Ah, ¿no? perfecto. Pero lo y a veces otro- ni eso está seguro, ¿no? A veces ni eso está seguro, ¿no? Muy bien. Y lo otro, bueno, pues hay Muy que bien. esperar los tiempos. A esperar los tiempos. Sí. Muy bien, pues yo le agradezco, maestro, que esté por acá. Gracias, muy amable. Gracias, José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado, en esta charla. Son las 7:56, una pausa, regresamos.